Hoy es 29 de abril del 2020 y estamos todavía transitando en Buenos Aires una cuarentena, este aislamiento social obligatorio, lo que nos permite utilizar esta metodología para crear esta comunidad de colegas, docentes, estudiantes, investigadores, de personas que nos vamos conectando a las 7 de la tarde todos los días para repensar un poco las cuestiones de las relaciones internacionales. La charla es un café con el CEPI y hoy vamos a tener un café con Luciano Ancelini. ¿Sí? Vamos a pasarle ahora el micrófono a nuestra coordinadora del CEPI para que les cuente específicamente algún tema administrativo y ya después lo presento formalmente a Luciano. Gracias, Lu. Gracias, Luciana. Para aquellos que este es su primer café con nosotros, les cuento rápidamente. Ahora va a comenzar la charla entre Luciana y Luciano. Cuando empiece, por una cuestión de conectividad, vamos a apagar las cámaras por un rato, vamos a mantener nuestros micrófonos silenciados para que se desarrolle de una mejor manera. Después de un rato de la charla, vamos a volver a activar las cámaras, vamos a abrir el espacio para preguntas, para que nos podamos ver. Durante toda la charla, el chat va a estar habilitado para que me manden preguntas a mí, para yo poder tener un orden para darles las palabras en relación a lo que vayan charlando, a lo que vaya hablando Luciano. Como siempre, los primeros minutos el chat va a estar habilitado para aquellos que quieran dejar su correo electrónico y la institución a la que pertenecen, para que ya no lo hayan hecho en sesiones anteriores, para armar la red del CEPI que estamos armando. Así que una vez que pase eso, lo bloqueo para no distraer a los presentadores y lo volvemos a habilitar para preguntas de manera privada, ¿sí? Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí, bienvenido, Luciano Ancelini. ¿Cómo estás? Ahí desde su oficina, es uno de los pocos privilegiados que puede estar trabajando. ¿Cómo estás, Luciano? Luciano, para todos los voy a presentar, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, docente adjunto e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes, profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín. Ambas tesis, su tesis de maestría y su tesis doctoral, fue dirigida por el doctor Roberto Russell. Actualmente se desempeña como director nacional de Planeamiento y Estrategia en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Hola, Luciana. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, contame cómo es esto de estar trabajando solo en cuarentena en un edificio tan enorme como el Ministerio de Defensa. Bueno, no, igual viene gente, yo diría, no, la verdad que no sé en porcentaje, pero habrá un 8, un 10% del personal que habitual viene al edificio Libertador, a nivel de funcionarios, ministros, los secretarios, los subsecretarios y algunos directores, pero después se licenció a todo el mundo prácticamente, y a nivel de las fuerzas no, ves más presencia, porque bueno, obviamente están en un despliegue operacional que es el más importante después de la guerra de Malvinas prácticamente, así que es un edificio que está en movimiento, sobre todo en las oficinas, digamos, militares. Así que, más que nada en algunos pisos, me imagino, ¿no? Como en el comando operacional, como en algunos pisos que deben estar ahí yendo y viniendo. Ahí acá yo tengo mi café que estamos tomando los lucianos hoy, pero bueno, Lu, nosotros habíamos hablado estos días y la charla que vos proponías, muy interesante, va en torno a los dilemas de un orden mundial en transición. Queremos escucharte, sé que tenés algo preparado para nosotros, así que bueno, somos todos oídos, inclusive yo. Bueno, gracias Luciana, bueno, agradecerte la invitación del Centro de Estudios de Política Internacional, agradecerte especialmente también porque he visto el listado de oradores y invitados previos, lamentablemente no me pude sumar, bueno, por esto de que estamos bastante traccionados, digamos, por la dinámica de trabajo, no me pude sumar a las charlas previas, me hubiera encantado, pero también sé que en ese universo, digamos, de oradores,
soy una voz un poco discordante, o por lo menos un poco diferente, así que nada, como es el espacio académico en donde siempre encontramos miradas diferentes, y eso es lo que enriquece justamente a los ámbitos académicos. Así que yo lo que pensé, justamente a partir del título que vos leías para mi exposición, Dilemas de un orden mundial en transición, es, bueno, trabajarlo desde un lugar diferente. Me imagino que todos parten, digamos, del contexto, digamos, de COVID-19 o coronavirus, y a partir de ahí, bueno, el punto de inflexión que esto puede suponer, etc. Entonces, mi intención es trabajar yendo un poquito para atrás. Si me voy a ir a 2018-2019 y caracterizar, digamos, el orden internacional, por lo menos con algunas categorías que yo creo que son interesantes, digamos, para hacer este ejercicio. Y sí, sobre el final de la exposición, bueno, presentar 3 o 4 reflexiones o ideas que nos podrían dar una pauta de con qué nos podemos llegar a encontrar en el contexto post-COVID-19, ¿no? O sea, voy a ir un poquito para atrás, digo, para que ustedes puedan enfocarse, digamos, temporalmente, digo, el mundo 2018-2019, y de qué manera vamos a ver hacia el final de la exposición, podemos hablar de una suerte de punto de inflexión o de cambio, digamos, significativo. Digo, por mi formación, que es básicamente en teoría de las relaciones internacionales, bueno, justamente voy a echar mano a algunos teóricos de relaciones internacionales que ayudan a echar un poco de luz, digamos, sobre este mundo que tenemos. Y lo otro es, bueno, mi área de estudios, digamos, cruza la teoría, digamos, con el campo de la seguridad internacional, de manera que, digo, sobre todo voy a estar enfocado más en los temas de seguridad internacional o de defensa, si se quiere, que en los temas comerciales, económicos, incluso en este contexto actual de salud pública, digamos, ¿no? Simplemente como para ordenar un poco la discusión. Voy a irme echando para que resulte un poco más llevadero, digamos, para quienes están presenciando, un PowerPoint, digo, alternativamente, pero simplemente para que no vean solamente mi cara a lo largo de media hora, sino para que puedan ir focalizando, digamos, alguna de las ideas centrales de lo que quiero ir. ¿Sí? Dale, Un poco la idea. buenísimo, ¿Está bien, buenísimo. Luciana? ¿Te parece? Sí, ¿Se me escucha claro, bien? obvio, obvio. Sí, se te escucha perfecto, se te ve genial, así que adelante. Bueno, Yo también por ahí te puedo llegar a interrumpir, no sé, voy a tratar de vale, que vale, no. como quieras, no hay problema. Vale. Bueno, a ver, lo primero que diría es, voy a presentar rápidamente el esquema en 5 pasos de lo que quiero ir contando. Algunas de estas partes las voy a ir pasando más rápido que otras. En primer lugar, quiero, como te decía antes, marcar 3 autores, básicamente, que, bueno, nos pueden ofrecer algunas herramientas teóricas, algunos aportes teóricos para comprender el escenario estratégico global. Estoy siempre hablando de 2018-2019, y después nos vamos a encontrar justamente con el contexto de la pandemia. El segundo elemento, digamos, de esta presentación, acá voy a hacer el intento de compartir, a ver si pueden ir, si se puede, perdón, No, no hay problema. Lo que estamos tratando ahora es de compartir el PowerPoint que Luciano nos tiene preparado. Muy bien, ahí estamos. Perfecto. ¿Sí, se Con el ve? logo del CEPI, genial. Perfecto, listo. Se ve Bueno, ahí está. perfecto. El título, Dilemas de un orden mundial en transición. Entonces les decía, el segundo punto es, bueno, una herramienta empírico-descriptiva, es decir, en qué documentos me apoyo para poder ir caracterizando este escenario internacional. Bueno, lo que hice fue revisar algunos documentos estratégicos de Estados Unidos, fundamentalmente documentos del Consejo Nacional de Inteligencia y del Departamento de Defensa. Lo que traté de ver ahí es, bueno, qué lugar se le asigna a América Latina en general en esos documentos, ¿no? Para ir por lo menos, digamos, restringiendo el foco en nuestra región. Después bajo un poquito más a América del Sur, cuál es la situación de América del Sur en los documentos, y ya también aportando algunas cosas desde mi mirada personal, algunos lineamientos estratégicos para un país mediano como la Argentina, el cual entiendo que puede ser un camino, digamos, de inserción estratégica para un país mediano. Y finalmente, sí, 2 o 3 reflexiones en donde de vuelta apelaremos a algunas herramientas teóricas para el mundo
post-COVID-19. Esa es un poco la idea de esta presentación. Buenísimo, buenísimo Bueno, los aportes. acá aparecen los primeros aportes teóricos. En el año 2018 murieron dos de los más importantes teóricos de las relaciones internacionales, por lo menos desde mi punto de vista. Uno es Robert Gilpin, seguramente muchos de los chicos que son estudiantes de ciencia política y de la orientación de relaciones internacionales, o que estudian las carreras de relaciones internacionales en otras universidades, seguramente lo han leído. Hay un trabajo clásico que es Guerra y Cambio en el Sistema Mundial. Gilpin es un realista conservador, y después hay un autor neogramsciano, que es un canadiense, que también murió en el año 2018, que creo que nos ofrece algunas herramientas muy interesantes para dar cuenta del escenario internacional. Se trata de, como decía, Robert Cox, que es uno de los pocos autores neogramscianos que tiene nuestra disciplina y que creo que nos ofrece algunos elementos muy, muy interesantes. Las reflexiones de estos autores versaron, digamos, entre otras cuestiones, sobre el tema de la hegemonía, y después sobre dos cuestiones que aparecen prácticamente en cualquier programa de relaciones internacionales que uno lea. Cualquier programa introductorio de relaciones internacionales va a tener una unidad que se llama orden y cambio en el sistema internacional, u orden en el sistema internacional, situaciones de cambio en el sistema internacional. En definitiva, algo de eso es lo que está sucediendo actualmente también, ¿no? Entonces, yo lo que voy a ver es cómo estos autores emplean estas categorías, que me parece que son sumamente interesantes para dar cuenta del mundo allá por 2018-2019, y que creo que en alguna medida también algunas de estas categorías van a continuar dando cuenta del mundo actual. ¿Sí? Ese es un poquito el esquema de la presentación. A ver, lo primero que diría es, apelemos a la categoría de hegemonía, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hegemonía? Ahí Gilpin tiene una mirada clásicamente realista sobre esto y plantea, bueno, la hegemonía básicamente es el reflejo de la distribución de atributos de poder en el sistema internacional, ¿no? Entonces, un mundo hegemónico sería básicamente un mundo que refleja la primacía de un actor, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Es casi una lectura, digamos, para usar una carga marxista, digamos, epifenomenal o estructuralista, ¿no? Es decir, la hegemonía es un reflejo de la pirámide de poder mundial. Cox, como neogramsciano, discute esa idea de la hegemonía. La hegemonía no es simplemente un reflejo de la distribución de atributos materiales de poder, sino que la hegemonía contempla la posibilidad de llevar adelante proyectos políticos y económicos que cuenten con consensos de los actores subalternos. Desde luego, Cox lo planteaba desde la clásica categoría de Gramsci de hegemonía, cuando planteaba, bueno, una clase social hegemónica es aquella, digamos, que es capaz de lograr la condescendencia de las clases subalternas y llevar adelante un proyecto político. Por eso Gramsci hablaba de la hegemonía, digamos, de la hegemonía capitalista en los países del norte de Europa, y planteaba, digamos, que había sociedades que no eran hegemónicas y demás. Bueno, lo que hace Cox en su trabajo, y estoy simplificando al máximo, digamos, simplemente con criterios descriptivos o pedagógicos, es trasladar el concepto de hegemonía del orden interno de las naciones al sistema internacional, y entiende que hay situaciones, digamos, hegemónicas y situaciones no hegemónicas. Un poco lo que yo voy a ir haciendo a lo largo de esta presentación es, bueno, distinguiendo esas situaciones de orden hegemónico y de orden no hegemónico, y de alguna manera caracterizar el mundo en 2018-2019, que es lo que me interesa a partir de estas categorías. ¿Bien? Perfecto. Bueno, acá empiezo a apelar, digamos, a los textuales, porque eso me ayuda, digamos, a avanzar un poco más rápido. Los textuales de los autores. autores. Perfecto. Entonces, ahí, tanto de Gilpin como de Cox. Como de Cox, exactamente, ¿no? Ahí tenés, por ejemplo, para que te corro, que justo me estás tapando. Ahí me tapo yo. No, yo, porque tengo el cuadradito, estaba justo arriba, así que lo corro. Bueno, Gilpin y la continuidad, le puse a esta filmina, que es en línea con la tradición realista. Gilpin cree, bueno, que nada ha cambiado demasiado en el sistema internacional. Los realistas son autores que creen que, bueno, el mundo siempre es más o menos lo mismo, ¿no? Desde Tucídides, pasando por Maquiavelo, llegando a los realistas del siglo XX, Morgenthau, el propio Walsh, o incluso los realistas más cercanos en el tiempo, los realistas neoclásicos. Bueno, todos creen que más o menos al mundo lo podemos seguir explicando con las mismas categorías. Había una frase que me parecía bastante interesante,
de Gilpin, de ese gran libro que es Orden y Cambio en el Sistema Mundial de 1981, que dice: la historia, desde Tucídides hasta hoy, nos ofrece perspectivas que siguen vigentes, a pesar de haber sido escritas en el siglo V a.C. Uno debería sospechar, la traducción es mía, así que puede tener alguna inexactitud, que si Tucídides fuera puesto en nuestro medio hoy, actualizándose con algunos cursos de geografía, economía y tecnología, no tendría mayores dificultades para comprender la lucha por el poder en el sistema internacional. Otra frase de Gilpin que me parece bastante elocuente: la política mundial aún se caracteriza por la lucha entre los estados por el poder, el prestigio y la riqueza en un contexto de anarquía global. Acá son todos estudiantes de relaciones internacionales, pero por ahí hay alguien que viene de otra disciplina y vale la pena aclararlo. Acá usamos el concepto de anarquía como ausencia de un gobierno universal o como ausencia de un gobierno de gobierno, ¿no? O sea, que es un carácter distintivo desde la perspectiva de los autores realistas del orden internacional respecto de los órdenes internos. Entonces, que en el orden internacional no hay gobierno, en el orden nacional hay gobierno y por lo tanto hay jerarquía. Esa es una cuestión, digamos, que yo le discutiría a los realistas, pero lo voy a dejar para otro momento, no es el momento, porque yo creo que la categoría de jerarquía sirve para explicar las relaciones asimétricas en el sistema internacional. Ya lo dice Carlos Escudé en uno de sus trabajos más importantes, El realismo de los estados débiles. Pero bueno, eso es harina de otro costal ahora. Dice Gilpin: las armas nucleares no tornaron irrelevante el uso de la fuerza convencional. La interdependencia económica no ha garantizado el triunfo de la cooperación sobre el conflicto, y una comunidad global de valores no ha desplazado a la anarquía internacional. Bueno. Esos son los clásicos anteojos realistas, ¿no? Con lo que yo siempre digo, te pones el anteojo realista. Vos no estuviste viendo las anteriores, pero muchos de nuestros colegas son muy realistas y obviamente chocan con alguna de las cosas con mis propios anteojos, así que ya tuvimos esta clase de charlas, muy interesantes también, ¿no? Yo lo que quiero ver después es cómo algunas de esas cosas que ahora están expresadas, digamos, en un plano teórico, se empiezan a ver en documentos concretos, digamos, estratégicos de las principales potencias, fundamentalmente de Estados Unidos, que es el caso que toma. Cox, por su parte, en un trabajo de principios de los años 80, distingue entre órdenes mundiales hegemónicos y órdenes mundiales no hegemónicos. Él lo que hace es trasladar al plano internacional la clásica distinción gramsciana de sociedades hegemónicas y sociedades no hegemónicas, ¿no? Los órdenes hegemónicos, dice Cox, se caracterizan por la materialización de reglas del juego seguidas por el centro y por la periferia, priman el libre comercio y los balances militares estables. Es decir, situaciones, para ir adelantando por ahí algunas filminas, así las otras las paso rápido. Entonces, entre 1845 y 1875, por ejemplo, la etapa de la Gran Bretaña, digamos, victoriana, uno podría decir que hubo un orden hegemónico. Cox dice, entre 1875 y 1945, es decir, desde las crisis económicas de fines del siglo XIX, ya después, las dos guerras mundiales, la crisis del todo eso desestructura ese orden hegemónico y claramente pasamos a un orden que él define como no hegemónico. En el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construye, en el marco del sistema de Bretton Woods y en el marco del sistema de Naciones Unidas, un nuevo orden hegemónico que de alguna manera se prolonga hasta mediados de los años 70 con la crisis del petróleo. Hasta ahí llega el trabajo de Cox y uno puede, que es lo que yo voy a hacer después, aventurar una suerte de caracterización, siguiendo las categorías de Cox, de los órdenes posteriores, ¿no? Pero por lo pronto podemos decir, hay órdenes hegemónicos y hay órdenes no hegemónicos. Los órdenes no hegemónicos son aquellos en donde las reglas del juego se modifican, gana terreno el proteccionismo, es decir, las guerras comerciales, los balances militares se desestabilizan, los estados poderosos pierden terreno, es decir, se pone en disputa la situación de los estados, digamos, más importantes en la pirámide de poder mundial, y en este marco reverberan, digamos, los conflictos territoriales clásicos, es decir, vuelve la geopolítica tradicional, vuelve, digamos, la posibilidad de la guerra. Acá está la caracterización, los tres primeros son los que toma Cox en su trabajo, y los otros, bueno, son un poco la caracterización que hago yo, digamos, de los sistemas posteriores, ¿no? El periodo 1973-1991 podría decir fue no hegemónico hasta que se termina, digamos, la Guerra Fría con la caída del muro y después el desmantelamiento de la Unión Soviética. Ahí aparece una nueva etapa, ¿no? Los años de Clinton, ¿no? Los años del libre mercado y los años de la unipolaridad, ¿no? Entonces ahí aparece claramente
la idea de una hegemonía, digamos, incontestada. Digo, Fukuyama escribe El fin de la historia, hablando justamente del triunfo supuestamente irreversible de la democracia liberal, etcétera. Y en mi opinión, a partir de 2001, es decir, de la guerra al terrorismo, de la redefinición de la política de primacía de los Estados Unidos, o lo que algún autor ha llamado la estrategia, digamos, neoimperial, hasta el 2019, lo que empezamos a ver, digamos, justamente con la pérdida de legitimidad de la política exterior y de seguridad internacional de los Estados Unidos, en ese contexto, entre otras cosas, con el evento de 2003, saltando por encima de las instituciones internacionales y llevando adelante, digamos, una guerra de modo unilateral, cómo empieza a darse lentamente un proceso, digamos, de deslegitimación del actor principal del sistema internacional, y poco a poco se va configurando un orden que difícilmente pueda ser caracterizado, digamos, de hegemónico, y que tenemos, como vemos, en 2018, 2019, guerras comerciales, digamos, empiezan algunos conflictos, digamos, muy significativos en la periferia de Rusia. Digo, podríamos mencionar acá, digo, algunos de los casos de conflictos bélicos, digamos, tradicionales, pero no viene al caso. Simplemente quería caracterizar, digamos, a estas etapas con estas categorías, ¿no?, de estos autores. Bien. Acá traigo al tercer autor, o sea que las últimas categorías las pusiste vos, y lo que estamos viendo es que en los últimos 10 años, o un poquito más, ¿no? Porque de casi 20, en los últimos 20 años, hubo un orden no hegemónico de una potencia de Estados Unidos, pero que no tenía la totalidad, digamos, de la hegemonía en todos los sentidos. Por ahí tenía cuestiones militares, que obviamente, pero no tenía hegemonía en el plano económico, no tenía hegemonía en el plano cultural, había una cierta cooperación en algunas otras variables, ¿no? Digamos, para que se entienda, quizás en un orden anterior del 2001, a Estados Unidos se lo veía como el sheriff del mundo, ¿no? Donde tenía la capacidad de llegar a todos los lugares del planeta. Eso se pone en jaque con la caída de las Torres Gemelas. Claro, ¿no? yo lo que diría ahí, para esa caracterización, también nos sirve, por ejemplo, Nike, que establece como diferentes tableros. Te dice, bueno, el tablero estratégico militar es claramente unipolar, en el sentido de Estados Unidos prácticamente significaba la mitad del gasto militar del mundo, hoy es bastante menos, un 36, un 37%. El tablero económico, digamos, es multipolar, y cada vez más, digamos, a medida que nos acercamos a la actualidad, con la proyección primero de Japón, pero después de China. Y finalmente, esto lo quiero dejar para el final, por eso al final bueno, liberales bien, digamos, pero hay otro es terreno. El tablero tridimensional. Es el tablero tridimensional de Nike, que lo habla como tableros de ajedrez, ¿no? El primero militar, el segundo de orden económico, y el tercero te lo dejo a vos, que es como el más jugoso. Un poquito para el orden actual. Dale, perfecto. Entonces, volviendo a la presentación, decía, hay un tercer autor que me parece muy interesante, que es Graham Allison. Allison es un clásico, para mí el mejor análisis, por ejemplo, de la crisis de los misiles del 62 en Cuba, es el trabajo de Allison, donde él vuelca 3 modelos de diseño de la política exterior, etc. Bueno, lo que quiero contar de Allison es que conduce una investigación en el Belfer Center de la Universidad de Harvard, que se llama La trampa de Tucídides, y en esa investigación lo que hace Allison y su equipo es estudiar, bueno, qué ha pasado durante los últimos 500 años entre las potencias hegemónicas en declive y las potencias, digamos, de segundo y tercer orden que se proyectan en el sistema internacional. Muy provocativamente, Allison sostiene, digo, lo dice Allison, lo está diciendo, digamos, la universidad, una universidad, digamos, de enfoque crítico del tercer mundo, sino que lo dice Allison, la Universidad de Harvard, dice, una guerra hegemónica entre Estados Unidos y China no solo es posible, sino que es probable. Creo que lo dice muy provocativamente, yo no creo que eso suceda, desde luego, y creo que lo que va a haber en el sistema de distribución del poder mundial es cambios incrementales, cogestionados por Estados Unidos y China, pero de todas maneras es interesante estudiarlo. Allison dice, en 16 casos de los analizados en los últimos 500 años, el 75% de las relaciones entre potencias declinantes y potencias ascendentes terminó en guerra. Lo que Gilpin llamaba la guerra hegemónica. La excepción, o la última excepción, fue la sucesión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, o mejor dicho, el desmoronamiento de la Unión Soviética y la permanencia de Estados Unidos al frente, digamos, de la pirámide de poder mundial. Esto se dio no a través de una guerra directa, sino a través de la implosión, digamos, imprevista de uno de esos contendientes. Bien.
Bueno, esto es un poquito lo que les decía, algunas inferencias acá ya en términos personales. En la actualidad estamos más frente a lo que Gilkey llamó cambios incrementales en la distribución del poder. No pareciera, por lo menos desde mi perspectiva, que Washington y Beijing, aun cuando tengan guerras comerciales, aun cuando no se pongan de acuerdo en cómo gestionar esta pandemia, digamos, en gran medida porque de alguna manera ha habido una respuesta, digamos, más eficiente de China que de los Estados Unidos al problema, pero no pareciera que fueran a dirimir, digamos, enfrentamientos directos sus diferencias estratégico-militares, y sin dudas, como reconocen los propios organismos de inteligencia norteamericanos en sus informes, nos encontramos frente a un gradual deslizamiento del poder de Occidente a Oriente y de Norte a Sur, en un contexto de intereses nacionales en puja, diplomacia coercitiva, proteccionismo creciente y guerras localizadas, ¿no? Es decir, todo esto, digo, me lleva de vuelta a los autores que mencionábamos al principio, que hablan, digamos, de cómo caracterizar el orden. Entonces, acá lo que hago, paso a la, creo que es la segunda parte de la presentación. El resto voy a ir avanzando más rápido, me voy a ir ajustando los tiempos, no se preocupen, porque si no nos vamos a ir a las 10 de la noche. ¿Cómo visualizan en sus documentos estratégicos las principales potencias, o puntualmente los Estados Unidos, su visión del mundo, ¿no? Acá tomo un documento del Consejo Nacional de Inteligencia, que es un órgano que reúne a todas las agencias e instancias de inteligencia, digamos, de los Estados Unidos, y que produce un documento que se llama Global Trends 2035, que es un insumo clave para los departamentos de Estado, es decir, para la Cancillería norteamericana, para el Departamento de Defensa o Pentágono, y para las agencias militares que dependen del Pentágono. Otro documento que tomo es la Estrategia de Defensa Nacional, formulada, digamos, por el Pentágono en 2018. Uno podría mencionar otros, por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional, en donde muchas de estas cuestiones que voy a mencionar también se pueden ver reflejadas. Lo que quiero decir acá es que este autor realista que mencionaba al principio, realista conservador, Gilkey, y Cox, digamos, con su concepto de orden no hegemónico, nos ofrecen herramientas, digamos, muy atinadas desde mi perspectiva, para explicar este mundo que tenemos, o por lo menos el mundo que teníamos hasta 2018-2019. Creo que este mundo encaja bastante bien en ese reino de la recurrencia, o en ese mundo de continuidad que ven los realistas, es decir, guerra hubo, guerra hay, guerra va a seguir habiendo. Lo que se puede hacer con la guerra es patearla hacia adelante, si hay una diplomacia sofisticada o balances de poder, pero la guerra en algún momento llega, ¿no? Desde Maquiavelo para acá, o desde Tucídides para acá, los realistas siempre lo han planteado. Pero me parece también que lo que revelan estos documentos estratégicos es que el mundo no hegemónico, o el orden no hegemónico que prevé Cox desde su teoría neogramsciana, también puede ser reflejado en esas categorías, ¿sí? ¿Vamos bien, Luciana, hasta ahí? Estamos bien, estamos bien. Mi pregunta básica es, nosotros estamos hablando de, vos estás hablando, ¿no?, de un orden internacional a través de estos dos autores que sí, justamente tienen visiones, no sé si contrapuestas, pero complementarias o por ahí distintas, que enriquecen también el análisis y nos dan herramientas para descubrir. Lo que sí, a veces me pongo a pensar que si nosotros como analistas no siempre vemos desde el lado de el gran hegemón o la gran hegemonía, y que existe y existía en estos momentos y también antes, poderes que no estaban en decadencia, poderes que competían con esta hegemonía de Estados Unidos. O sea, nosotros creo que a veces pecamos por ser muy occidentales, en el sentido de ver cómo se manejan las potencias en Occidente, sin ver realmente cómo el Oriente también está desarrollando y tiene también su margen de maniobra y su estructura de orden regional, ¿no? O sea, es muy interesante esto, como ver, bueno, obviamente, bien como dice Cox, hay una hegemonía de Estados Unidos, pero no es una hegemonía dominante, es un orden no hegemónico, como dice Cox, y que empieza a tener disputas. Creo que lo que tiene es un vaivén de idas y vueltas, y cómo es el comportamiento de los Estados Unidos en todas estas cuestiones, ¿no? Desde su política interna y cómo esto se refleja en su política exterior, que creo que eso también hay un gran cambio en el entender cómo va disminuyendo el poder de Estados Unidos, o no sé si disminuyendo, cambiando sus políticas exterior de acuerdo a su visión de política interna, ¿no? Eso no quiero que lo dejemos de ver tampoco. Pero no, bueno, continúa
con esto que me parece un buen punto. De hecho va a haber alguna referencia, digamos, a la proyección de China o al papel de Rusia en la región, ahora en un ratito, pero creo que somos los vecinos, por suerte con un poco de distancia, si somos la tercera periferia de los Estados Unidos, pero es natural que desde el sur y desde una perspectiva, digamos, periférica, digamos, estemos atendiendo especialmente, digamos, a los documentos estratégicos de Estados Unidos. Me parece que, bueno, por lo menos, por supuesto. Gran parte, y tiene que ver también con mi sesgo y con mis líneas de investigación, digamos, siempre han estado focalizadas ahí, ¿no? No soy un sinólogo, ni un especialista. No, ni mucho menos. Por suerte tenemos un montón en la UBA. Claro, no, está buenísimo, porque estás mostrando cómo Estados Unidos fue cambiando su forma de relacionamiento con el mundo y su visión hegemónica, ¿no? De ser sheriff mundial, de esto de estar siempre, o sea, cuando había algún conflicto, y cómo después se fue no solo perdiendo poder, sino entendiendo que por ahí ese poder no lo quería proyectar tanto a nivel internacional, sino también ver cómo al interior de Estados Unidos se necesitaba mucho poder para contrarrestar algunas cuestiones internas que Estados Unidos fue teniendo, ¿no? Pero está bueno ver como el marco general de Cox y de Gilpin, como estas hegemonías y orden mundial, por eso el tema que estamos viendo es el dilema del orden en un nuevo, digamos, si dentro de 4 meses vamos a tener un nuevo orden mundial, o esto va a seguir estando y va a haber una dinámica desde los Estados Unidos para reinventarse, y también, como dice un poco Nay, ¿no? Reinventar su estrategia para seguir estando y para seguir siendo de alguna manera hegemónico en la alta política, ¿no? Bien. Porque todavía tiene las capacidades. Bien, sí, claro. Ahora lo que voy a hacer, Luciana, es tomar algunos textuales de estos documentos. ¿Por qué? Porque me parece que es muy importante para pensarlo desde el sur. Yo lo que encuentro en gran parte de la academia es que suele haber una reproducción, digamos, acrítica de lineamientos que bajan desde los Estados Unidos, y yo lo que quiero mostrar es cómo nosotros a veces vamos a destiempo de eso, ¿no? O sea, cuando acá hay toda una línea, digamos, de analistas o de especialistas que plantean, bueno, pleguémonos a la agenda, digamos, del Comando Sur, o pleguémonos a la agenda, digamos, de los Estados Unidos, y modifiquemos, por ejemplo, misiones y funciones de nuestros organismos militares, para poner un ejemplo puntual, ¿no? Y volquémoslo, digamos, a nuevas tareas, como las nuevas amenazas, etcétera. Toda una línea que, si bien no hubo una modificación del ordenamiento normativo, se empieza a percibir, digamos, en la producción de documentos estratégicos del último gobierno argentino, entre 2015 y 2019, eso lo que yo quiero marcar es que va bastante a contramano de lo que están visualizando los organismos de inteligencia y los organismos de defensa de los países centrales, ¿no? Vuelvo a la exposición. Ahí... Al PowerPoint, dale. Ahí vamos. Quiero ver mientras la gente te está mirando, digamos, los colegas te van mirando, y los que necesiten hacer alguna pregunta se la pasan a Joana en realidad, y yo la voy mechando con tu exposición, ¿dale? Bueno, mirá cómo acá aparece la mirada, digamos... En el 2030. Claro, es el Global Trends 2035, un documento del Consejo Nacional de Inteligencia, que produce directamente para el presidente, ¿no? Mientras nosotros incorporamos una agenda... digamos, de incorporación de las nuevas amenazas, o por lo menos ese fue el intento. El Global Trends dice, los próximos 5 años serán de crecientes tensiones entre países. El crecimiento global se desacelerará, para bien o para mal. El panorama global emergente está poniendo fin a la era de la dominación estadounidense después de la Guerra Fría. No lo dice un órgano de inteligencia ruso, lo dicen los Estados Unidos esto, ¿no? También el orden internacional basado en reglas que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que yo contaba antes, Bretton Woods y el sistema de Naciones Unidas, construido por los Estados Unidos en gran medida, está llegando a su fin. Será mucho más difícil cooperar internacionalmente, los jugadores clave con poder de veto amenazarán con bloquear la colaboración a cada paso, y sigue, ¿no? La divergencia de valores e intereses amenazará la seguridad nacional. Más adelante, el mismo documento dice, los estados nacionales continuarán siendo muy relevantes. China y Rusia estarán envalentonadas, mientras que los agresores regionales y los actores no estatales encontrarán oportunidades para seguir adelante con sus intereses. Una confianza excesiva en que la fuerza material puede controlar la intensificación aumentará los riesgos de conflictos interestatales
es decir, conflictos entre estados, a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Bien, podría seguir, digamos, acá tomo algún fragmento más del Global Trends 2035, pero básicamente reflejan lo mismo, ¿no? Esta previsión de conflictos interestatales. Bueno, ¿qué lugar ocupa América Latina en estos documentos, ¿no? Y esto me parece que sí adquiere mucha importancia. Este documento identifica 8 áreas, 3 de ellas están ligadas a nuestra región, Norteamérica, Sudamérica y la Antártida. E incorpora 2 nuevas áreas estratégicas, la Antártida y el espacio. ¿Cuáles son las menciones más significativas a América Latina? El tema de las migraciones, alguna referencia al proceso de paz colombiano, la posibilidad, digamos, en gran medida también alentada por Estados Unidos, de colapso de Venezuela, habla del apoyo de China y Rusia a Venezuela, Ecuador y Bolivia, desde luego estamos hablando de la etapa previa, digamos, al golpe de Estado en Bolivia y a la modificación en su alineamiento, digamos, de Ecuador a partir de las políticas totalmente encontradas con lo prometido en la campaña electoral por su actual presidente. Sí, por la salida de Correa y la asunción del ex vicepresidente Correa, que después cambia su política más que nada exterior. Exactamente. Bueno, después habla de la posible presión de la región por la legalización de las drogas. Es decir, esto Estados Unidos lo ve como un problema porque, bueno, porque viene impulsando desde añares, digamos, la guerra contra las drogas, y de repente se encuentra con que el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, el expresidente, digamos, mexicano, Felipe Calderón, empiezan a plantear, bueno, la guerra Uruguay. No, bueno, pero uno era más previsible, ¿no? Lo que encuentra como más, digamos, llamativo es que Santos, que fue ministro de Defensa y fue el abanderado de la guerra contra la droga, se da cuenta de que ese abordaje está fallando, digamos, ¿no? Eso lo dicen frente a los organismos de Naciones Unidas, digamos, en temas de salud. Otro tema interesante, digamos, que en general la prensa hegemónica suele subvalorar, o por lo menos no detecta cuando hace esas revisiones de documentos de Estados Unidos, reconocimiento a la reducción de la pobreza en el periodo 2003-2013, es decir, los órganos de inteligencia norteamericanos nos cuentan cómo la pobreza se redujo del 41 al 24%, y nos hablan también del crecimiento en el mismo periodo de las clases medias, del 21% al 36%. Insisto, esto no lo dice el INDEC de Moreno, lo dice los órganos de inteligencia de los Estados Unidos. El aumento de la pobreza a partir de 2015 y plantea la continuidad de la región en términos de seguridad ciudadana como una de las más violentas del mundo, con casi 1/3 de los homicidios. Bueno, ¿qué nos dice? Eso lo vimos con Carolina Zampó el viernes pasado, de todo lo que es la violencia, digamos, de todo lo que es las cuestiones de crimen organizado, ¿no? Como Latinoamérica, como uno de los grandes lugares de más violencia en el mundo, dado obviamente, por cuestiones de crimen organizado transnacional y obviamente latinoamericano. Claro. Bueno, ahí vemos también acá cómo... Justo, sí. Bueno, me estaban justo haciendo una pregunta sobre Latinoamérica, a ver si podemos ver. Vamos a llegar a Quería América preguntarte. Latina. Dale. Listo, entonces esperamos América Latina, dale. Si me dan 10 minutos, yo avanzo, termino la presentación, la apuro un poco y después arrancamos con las preguntas, si no es problema para ustedes. No, perfecto. Entonces, la Estrategia de Defensa Nacional 2018 de Estados Unidos, bueno, trae de vuelta esta misma línea, digo, como la competencia estratégica interestatal, digo, esto lo dice Estados Unidos, ¿no? En una marcha atrás respecto de una línea que había mantenido hasta ese momento. Dice, enfrentamos un creciente desorden global, caracterizado por la declinación de las reglas tradicionales del orden internacional, lo que ha generado un ambiente de seguridad más complejo y volátil que cualquiera del que tengamos memoria en los últimos tiempos. Y esto es lo que yo quiero marcar. La competencia estratégica interestatal, no el terrorismo. Mientras nosotros nos subimos a la agenda del terrorismo, del narcotráfico, Estados Unidos te dice, la agenda va hacia otro lado, ¿no? Es la principal preocupación de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto se encuentra reflejado, digo, no es simplemente la producción de papeles, digo, en definitiva una estrategia es la escritura, digamos, de un papel, sino que uno encuentra que en el 2018 se llevaron adelante 2 ejercicios militares. Uno que llevó adelante la OTAN, que se llama Trident Juncture, y otro que llevó adelante Rusia junto a Mongolia y a China, en Siberia. El otro se llevó adelante en Noruega. En el primer caso,
se trató de un ejercicio con 50.000 hombres aproximadamente, miembros de las diferentes fuerzas de la OTAN, y el Vostok supuso la incorporación de ejercicios militares con más de 300.000 uniformados. Son los ejercicios militares tradicionales, es decir, en donde se planifica, digamos, en términos de guerra convencional, más importantes desde 1980. Es decir, plena Guerra Fría. Pasamos a la tercera parte, voy apurándolo así queda tiempo para las preguntas. La situación en América del Sur, Estados Unidos sigue siendo un actor prominente a nivel mundial. Hoy representa el 36% del gasto mundial en defensa, seguido de lejos por China y por Rusia. China un 8,6%, Rusia un 3,5%. Estos datos pueden estar un poco desfasados, estos son de 2017 o 2018. La presencia china, digamos, en América Latina en términos militares, desde mi perspectiva, no está acompañando, digamos, el ritmo de su proyección económica. O sea, parece que hay una proyección económica que es mucho más significativa, digamos, como principal comprador de productos primarios de América Latina, que su proyección en términos militares. En el caso de Rusia, por el contrario, hay un papel creciente como exportador de armas, supera con 27% a Estados Unidos, que explica el 15% de la venta de armas, y a Francia, que es el tercer exportador de parafernalia militar a la región. Y tampoco la proyección, digamos, comercial en estos términos de Rusia, no se ve acompañada por una proyección física de poder. Sobre el músculo militar de Estados Unidos en América Latina, bueno, conocemos un poco cómo el músculo militar, claro, le ha ganado la pulseada a la diplomacia, por lo menos hasta el periodo que estoy analizando, 2018, 2019, donde, digo, el Pentágono ha tenido bastante más fuerza, digamos, que el Departamento de Estado, y por lo tanto la diplomacia militar más que la diplomacia en términos clásicos. En 2008 se reactivó la Cuarta Flota, que había sido disuelta en 1950, conocemos el tema de las bases militares, algunas son bases militares clásicas, otras son lo que actualmente llaman localizaciones de seguridad cooperativa, pero lo que me parece muy importante, y por eso el foco está puesto en Estados Unidos y en otras potencias, es que el 75 de los 107 programas de asistencia militar de Washington operan en América Latina, lo que muestra que América Latina, como lo es desde la etapa en que se la denominaba el lago americano, es un área estratégica como ninguna otra para los Estados Unidos. 5.400 soldados y policías latinoamericanos se adiestraron en 2017 en los Estados Unidos. Bueno, algunos datos de gasto militar en la región, estos datos más o menos se conocen, digo, no profundizaría mucho para poder más o menos atenerme al tiempo. La situación intrarregional, con el vértice andino, el efecto Bolsonaro, en fin. Y acá algunos lineamientos, digamos, que me parece que son importantes antes de llegar al COVID-19. Espera, dijiste el efecto Bolsonaro, que sí. Lo pasaste rápido. A ver, contanos un poco del efecto Bolsonaro. Volvemos para atrás. Nada, lo que esto está pensado prácticamente en los inicios del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Cuál era su postura ante el gobierno de Maduro, digamos, en el marco de su alineamiento irrestricto con los Estados Unidos, digamos. Bolsonaro junto a Macri abrieron la puerta a la resurrección de ese instrumento que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en su momento, tratando de facilitar algún tipo de intervención militar, digamos, en Venezuela, cosa que, bueno, hasta el momento no se ha dado afortunadamente. La cesión de la base de Alcántara en Marañao, digamos, a las fuerzas estadounidenses, y hay un famoso artículo, digamos, que escribe un periodista que se llama Brian Winter, que entrevistó muchas veces en la etapa preelectoral a Bolsonaro, y en donde él habla de 4 líneas que podrían darse, digamos, en la gestión de Bolsonaro. Lo escribe antes, lo que él llama el baño de sangre, digamos, una intervención masiva de fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, digamos, para atender el tema de la seguridad ciudadana, el neoliberalismo económico, digamos que, bueno, esto es muy evidente en la gestión de Paulo Guedes, esto ya lo podemos comprobar en los hechos, el alineamiento irrestricto con Washington, también esto se ha comprobado, y bueno, lo que plantea Winter, y esto no podemos ser concluyentes porque es un proceso político en curso, es la eventual erosión, digamos, del régimen democrático. Todos hablan, digamos, de un delicado equilibrio de las relaciones civiles militares en Brasil. Bueno, yo no estoy hoy por hoy siguiendo en el día a día, digamos, qué es lo que pasa en Brasil, entre otras cosas porque me estoy al lado de la gestión, estoy terminando de escribir o editando el libro de mi tesis doctoral, entonces la verdad que no estoy siguiendo al día, digamos, cómo se da ese equilibrio, cuántos cambios hay, pero claramente tenemos un gabinete, digamos, con algunos problemas. Acaba de renunciar
su ministro de Justicia, digamos, que había sido importantísimo para la llegada al poder de Bolsonaro, entre otras cosas, Sí. por sus investigaciones sobre Lula y sobre Dilma. Bueno, acaba de renunciar en disidencia, digamos, con el nombramiento del nuevo jefe de la policía, en fin. Aparece una situación y un gabinete, digamos, con una presencia, digamos, de uniformados muy fuerte, digamos, ¿no? Ahí aparece toda una discusión en la que, sinceramente, no me quiero meter más que en los títulos de los diarios porque no es el proceso que estoy estudiando, digamos, pormenorizadamente en este momento. Pero simplemente, digo, esto lo quería mencionar porque es sin duda un elemento importante para entender la actualidad de la región, entre otras cosas, para entender algunas posturas, por ejemplo, con respecto a la integración regional, etc. Bien. Bien. Esto, bueno, lo voy a pasar bastante rápido porque así me enfoco en el final, que es lo más novedoso. Esto es, yo creo, esto estaba escrito prácticamente en el momento preelectoral en la Argentina, y yo veo acá que afortunadamente encontramos un gobierno que recupera la mejor tradición argentina en materia de política exterior, lo que yo llamo la mejor tradición de aportes a la sociedad internacional, que la ubicaría en un conjunto de principios que en todo caso, después si hay tiempo para las preguntas, la desarrollaría. Yo acá hablo de 6 puntos. Pero me parece pero muy importante tener presente, sobre todo en el punto 6, el compromiso con la seguridad colectiva, el retroceso que ha significado, digamos, para la región en general y para la Argentina, porque ha sido abanderado, digamos, de ese portazo, la salida de la UNASUR, y particularmente el desmembramiento o el debilitamiento, hasta prácticamente su defunción, del Consejo de Defensa Suramericano, porque era efectivamente un instrumento, digamos, para gestionar los problemas sudamericanos desde una perspectiva sudamericana. Haber abandonado la UNASUR y sobre todo haber debilitado hasta ese punto, digamos, al Consejo de Defensa Suramericano, deliberadamente nos pone en manos de las instancias hemisféricas, que creo que fue eso lo que buscaron los gobiernos de derecha de la región. Sí, en muchas de las charlas que tuvimos, justamente hacíamos hincapié, muchos docentes hacían hincapié de que justamente Latinoamérica se encontraba en esta cuestión del coronavirus en un momento de desarticulación total, ¿no? Obviamente porque no estábamos en el UNASUR, porque no había Consejo Sudamericano, porque los liderazgos no estaban obviamente en conjunción ni cooperando, o sea que este momento disruptivo del coronavirus llegó en el peor momento de esta integración latinoamericana, que no hubiera sido así en otros momentos de la historia latinoamericana, ¿no? O sea, muchos de nuestros colegas, tanto de todas las visiones, te digo, dijeron eso y hicieron hincapié en eso. Bueno, decías que lo último que era lo más jugoso, acá. Bueno, ahí avanza, así llego al COVID. Digo, esto para cerrar un poco para no quedarme en la región y avanzar un cachito sobre la Argentina. Argentina es un estado mediano. Los estados medianos no tienen la posibilidad de establecer las reglas de juego de la política internacional, que no pueden hacerlo unilateralmente. Solamente pueden influir cuando actúan coordinadamente a través de las alianzas y las organizaciones regionales, ¿no? En ese sentido, yo decía, el debilitamiento de la UNASUR, del Consejo de Defensa Suramericano, para los temas que me interesan a mí, son claramente una herida muy significativa. Digamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de incidir en las problemáticas regionales. Digo, así nació el Consejo de Defensa Suramericano, para superar una crisis entre Colombia y Venezuela en su momento. Bueno, hoy no tenemos ese lugar, entonces cuando no está eso, ¿qué está? Y está ir a golpearle la puerta al tío Sam, digamos, reactivar el TIAR y ver si, bueno, nada, yo creo que en ese sentido perdimos un instrumento sumamente valioso. ¿Cuál es la base de la legitimidad de la política exterior argentina? Su trayectoria de aportes a la paz y a la seguridad internacional. Argentina es, digamos, desde la jurisprudencia, digamos, del derecho, con la doctrina Calvo, la doctrina Drago, hasta la actualidad, digamos, su bajo gasto comparativo, digamos, con otros países del mundo en defensa, la ausencia de carrera armamentista en la región, la existencia de un montón de mecanismos de colectivos para eventualmente hacer frente a situaciones de diferendos entre los países de la región, etc., tiene una trayectoria muy rica de aportes a la paz y a la seguridad internacional, ¿no? Que podríamos, si queremos, tomar... No te olvides de los peacekeepers, por favor. Por supuesto, los aportes No te olvides de los cascos azules, ahí está. Exactamente, las misiones de paz. Argentina llegó a... América Latina llegó a representar el 10%
de aportes en cantidad personal a las misiones de paz en el mundo, digo, para dar una pauta de la importancia que tiene ese papel, digamos, y ese rol en la seguridad colectiva. De manera que me parece que se trata de hallar una estrategia sofisticada en materia de relacionamiento internacional que permita, y acá aparece una palabrita muy importante, ampliar los márgenes de autonomía. La ampliación de los márgenes de autonomía debe ir en línea con el interés nacional. Y yo creo claramente que esto es lo que faltó en los últimos años, ¿no? Se me había trabado ahí la presentación. Ahí tomo dos definiciones de autonomía, una más cercana en el tiempo, la definición de Russell y Tocatlián de autonomía en el marco, digamos, de su enfoque de la autonomía relacional, y la mirada de Puig en los 80, uno de los teóricos de relaciones internacionales más importantes, digamos, de la Argentina, muchas veces subvalorado, no estudiado demasiado, ¿no? Y Puig la definía a la autonomía como la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real. En ese marco me parece que hay estrategias que ya se han demostrado estériles, el equilibrio convencional de poder en un contexto, digamos, una región con el papel de Estados Unidos, digamos, como actor primordial, no tiene ninguna razón de ser, la confrontación ideológica tampoco, y el alineamiento irrestricto, como hemos visto, digamos, en la etapa de Menem, de una manera mucho más sofisticada y mucho más pensada, ¿no? Porque entre Carlos Escudé, digamos, y no sé... con el realismo periférico, claro. Con el realismo periférico, claro, o sea, por lo menos justificaban desde la teoría. Exactamente, desde la teoría no sé quién cumplió ese rol en la etapa de Menem, pero digo, en la etapa de Macri, pero yo vi ahí una política exterior mucho menos sofisticada, sin dudas entre Guido Di Tella y Jorge Forí, o entre Oscar Camilión y, no sé, Oscar Aguad, hay un abismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la estrategia en los 90, si bien solemos señalar el alineamiento restricto con los Estados Unidos y la estrategia del periodo 2015-2019, digo, tiene sus matices, digamos, y yo creo que tiene sus matices en desventaja, digamos, para el gobierno de Macri. ¿Qué ventajas estratégicas ofrece el Cono Sur? Mayor margen de maniobra que otras periferias. No es lo mismo ser Argentina, digamos, que ser la República Dominicana, digamos, ¿no? A medida que te vas separando, digamos, del centro, como periferia, y como nosotros somos la tercera periferia, tenemos más margen para desplegar políticas autonómicas. De luego que no todos los líderes políticos, ni todos los gestores de defensa o de seguridad esto lo ven. De hecho, lo que pasó desde mi perspectiva fue un alineamiento acrítico, comprando llave en mano una mirada que no necesariamente tiene que ser la nuestra en temas de defensa y seguridad en los últimos años. En definitiva, de lo que se trata, me parece, de ser inteligentes, de combinar colaboración y restricción en esa agenda, siempre teniendo en cuenta el asunto de la agenda que está en discusión. Avanzo rápido, dejo esto, lo dejamos para otro momento. Vamos al mundo post-COVID, así cierro. Son 3 minutos, les juro, así dejo para las preguntas. Digo, usé a los realistas y a los neogramscianos para hablar del mundo 2018-2019 y creo que tenemos que traer a los liberales para poder salir del mundo que nos deja el COVID-19, ¿no? Es decir, uno puede leer ahí, rastrear, digamos, las columnas que escriben en los principales medios, o sea, autores como Joseph Nye, como John Eichenberg, y etcétera, y me parece que están marcando una línea, digamos, desde mi perspectiva, más atinada que la que perciben los autores realistas más tradicionales, ¿no? Digo, y recomiendo para todos los estudiantes de Relaciones Internacionales un último número de Foreign Policy, en donde ahí hay como diferentes miradas realistas, liberales y de enfoques alternativos sobre qué puede llegar a pasar en el mundo. Yo creo que el liberalismo institucional nos ofrece mejores herramientas, ¿no? Y ahí menciono a 2 autores, Robert Keohane y Joseph Nye, uno más marketinero, Nye, que además fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en diferentes presidencias, y Keohane, que es un bicho más de laboratorio, un hombre más del mundo puramente académico, nos ofrecen en trabajos clásicos, ¿no? Trabajo de mediados de los 70, algunas categorías muy interesantes para entender la realidad. Agarro 2 categorías de entrada, sensibilidad y vulnerabilidad. Todos aquellos que leyeron Poder e Interdependencia, un clásico, digamos, de los enfoques liberales institucionales, se van a encontrar con estas 2 categorías que son muy básicas, ¿no? Lo que contaban Keohane y Nye en los 70 es que algunos estados habían sido, por ejemplo, sensibles frente a la crisis del petróleo, es decir, no hay ningún estado prácticamente que no hubiera sido afectado por esa crisis, digamos, de los años 70, pero que habían desplegado políticas y con esas políticas habían logrado contener
los costos posteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido decían, por ejemplo, Estados Unidos, buscando fuentes alternativas, buscando la autosuficiencia, digamos, de la producción, etcétera, lograron, bueno, ser sensibles pero no vulnerables, mientras que otros estados habían sido claramente vulnerables frente a esa crisis del petróleo. Yo lo que diría hoy, a riesgo de equivocarme, porque estamos en un proceso en curso, es que, al igual que sucedió con la crisis de 2008-2009, la crisis de Lehman Brothers, estamos en un contexto, y acá nos sirve mucho el tercer tablero, Luciana, ese que dejamos pendiente de Nay. Nay decía, hay un tercer tablero, que ya no son los temas tradicionalmente militares, los temas económicos puramente, sino una agenda muy compleja en donde la distribución del poder es caótica, dice Nay. Y ahí que entran las amenazas globales, y ahí entran las pandemias, y lo menciona textualmente, por eso Nay, de vuelta, así como con el concepto de soft power, bueno, se anticipa un poco al tiempo que nos toca vivir. ¿Qué diría yo? Que la crisis 2008-2009, la crisis de Lehman Brothers y de la subprime, y este mundo, digamos, con todo lo relativo que es esto, porque estoy analizando un proceso en curso, nos ha mostrado como el centro ha sido mucho más vulnerable que la periferia, digamos, algunos aspectos de esta crisis. El modo en que la pandemia está pegando, digamos, incluso en los estados de bienestar tradicionales, digamos, que tienen, nadie puede negar que Italia tenía un excelente sistema de salud. Ahora, la no previsión, es decir, la no adopción de un marco de políticas, como decía Eugenia Nay en Poder e Interdependencia, a tiempo, hizo que colapsara el sistema de salud. Bueno, claramente en Argentina, a diferencia de otros países de la región, como Ecuador por ahí, o como Brasil en alguna medida, ha tomado decisiones a tiempo. Creo que fuimos sensibles, no sabemos si vamos a ser vulnerables, pero se está haciendo todo lo posible para no ser vulnerables frente a la crisis. O sea, acá estas categorías me parece que vuelven a tener actualidad, a pesar de que se escribieron a mediados de los años 70. Es fundamental el abordaje contracíclico. En el 2008-2009, por ejemplo, en plena crisis de la subprime, Argentina llevó adelante una de sus políticas, digamos, más importantes para hacer frente a los sectores vulnerables, la asignación universal por hijo. Y eso iba a contramano de lo que estaba haciendo Europa, volviendo sobre la clásica agenda, digamos, neoliberal, de achicamiento del gasto, digamos, de reducción de estructuras estatales, etcétera, ¿no? O sea, y uno podría mencionar otros, yo que sé, la nacionalización del sistema de jubilación privado, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa veo, digamos, siguiendo un poco lo que se está escribiendo en la prensa en los últimos días? Yo creo que hace falta un enfoque desde la salud pública, como ha dicho Tocatlián en un trabajo, en una columna de opinión escrita recientemente, y no desde la seguridad nacional. Creo que tiene que primar el enfoque de la salud pública, que es lo contrario de lo que ha dicho, por ejemplo, Malamud, creo que ayer en una entrevista que le hacían en Infobae, en donde dice, utilizando, digamos, o adaptando la clásica definición de que la defensa es un tema muy importante como para dejar en manos de los militares, Malamud juega con esa metáfora y dice la pandemia es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de sanitaristas, digamos. Bueno, ahí encuentran esas dos columnas, digo, yo estoy siguiendo así un poco periféricamente toda esta agenda, pero digo, me gusta más la mirada de Tocatlián claramente que esta mirada relativizante, digamos, de la importancia que tiene un enfoque de salud pública adecuado en este contexto. Creo que está perfecto y creo que Alberto Fernández ha dado en el clavo cuando dijo, sacamos un decreto que sigue las líneas, digamos, de la Organización Mundial de la Salud y ponemos en manos del Ministerio de Salud la coordinación de todo esto, ¿no? Yo no relativizaría ahí el lugar de la salud pública. Creo que tiene que conducir la salud pública y todas las otras áreas del Estado deben ser contribuyentes, subsidiarias, coadyuvantes, digamos, a esas líneas centrales. En este contexto, los fundamentalistas de mercado, el concepto de Aldo Ferrer, los fundamentalistas de mercado, para hacer referencia, digamos, al neoliberalismo, redescubren, yo digo por un ratito nomás, porque después se olvidan de estas cosas, de la importancia del estado de bienestar. Sobre esto habló Carlos Heller, por ejemplo, en otra columna, cuando dijo, bueno, no nos olvidemos, porque ahora absorbidos, digamos, por el COVID-19, nos olvidamos de la situación, económica. ¿No? En ese sentido, lo que plantea Heller es que tenemos la situación de pandemia de la salud pública, y utiliza el concepto de pandemia, tal vez de un modo un poco exagerado, para dar cuenta de la situación económica que heredó el gobierno argentino, ¿no? Digo, a la pandemia en términos de salud pública se hace frente en el marco
de una pandemia económica, digo, simplemente revisar datos, ¿no? Digo, recibió el gobierno de Alberto Fernández una inflación del 55%, habiendo heredado Macri en el 2015 una inflación de la mitad, medida por privados. Estoy hablando de mediciones privadas, son datos del diario El País de España. La actividad económica, que en el 2015, el último año del gobierno de Cristina, había crecido al 2,7%, entrega una retracción del 3%. Desempleo. Pero para vos, Lu, Sí. perdóname que te haga un punto. O sea, para vos el mundo post-COVID podría entonces verse más, porque hay como dos visiones en este momento. Una visión de que el mundo post-COVID va a ser un mundo más cerrado, va a ser un mundo con más nacionalismos, va a ser un mundo donde los organismos internacionales dejan de tener, digamos, una voz en la agenda internacional. Y después hay otros autores, como vos bien decís, que también lo que dicen es que el mundo post-COVID y en este tercer juego de ajedrez, en esta tercera dimensión de orden internacional, hay situaciones y hay amenazas como el cambio climático, como las pandemias, como otras cuestiones que tienen que ver con lo transnacional, las migraciones forzosas, por ejemplo, la movilidad humana, tiende a ver que el mundo debe ser más cooperativo. Hay como una puja entre los que ven el mundo que va a ser más nacionalista y otros de que va a ser más globalista, de que va a ser más cooperativo, ¿no? O sea, en esas dos tensiones que se generan básicamente desde la teoría, vos te posicionarías en el lugar más de la construcción del liberal, ¿no? Del liberal entendido como la persona que va a poner en agenda que hay situaciones o contextos o escenarios o temas específicos de nivel internacional que tienen que sí o sí generar una cooperación internacional, porque de países cerrados y egoístas no se va a lograr contrarrestar las amenazas que tienden a tener esa problemática. En el fondo soy un optimista liberal, voy a expresar deseos más que plantear... En el fondo somos dos Lucianos, es la visión de Luciana y Luciano, pero es la visión de que el mundo va a tener que hacer una visión de luz, va a tener que ser un mundo más cooperativo, a pesar de que sabemos que la naturaleza de las relaciones internacionales es conflictiva, que el mundo no va a dejar de ser conflictivo, pero en esta tensión vos lo tomás más como que se necesita más cooperación. Mi pregunta hacia vos es, ¿cómo ves que puede llegar a ser la mejor estrategia de cooperación y coordinación de estos asuntos globales? Desde redefiniendo las estructuras de organismos internacionales actuales o creando nuevas. No, yo creo, a ver, yo no creo mucho en que la solución pasa por creaciones orgánicas, porque muchas veces vemos que las creaciones orgánicas no terminan resolviendo. Eso de, bueno, digo, Argentina podría crear un ministerio de tal cosa para salir. Yo creo mucho más en la capacidad de gestión en el marco de los organismos existentes. En este sentido, digo, hay que mirar para atrás, estoy ya remitiendo al orden internacional, y creo que puede ser que el mundo continúe siendo conflictivo, no, digo, en esto hay que darle a veces la derecha a los realistas, pero espero, digamos, que prime en esa tensión un poco lo que China y Estados Unidos hicieron, por ejemplo, después del 2002-2003, cuando tendieron una red de relaciones cooperativas entre sus autoridades sanitarias para combatir, por ejemplo, el SARS primero, después cooperaron para enfrentar, digamos, el brote de ébola en África en el 2014, pero podríamos ir más atrás en el tiempo, como dicen ahí en un artículo reciente, a la cooperación de Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de las Naciones Unidas cuando se erradicó la viruela, ¿no? Digo, como antecedentes para ver, se necesita una cogestión de estos actores para hacer frente al mundo. Vuelvo un segundito para cerrar y ya estoy en el final de mi presentación. Digo, hay que tener presente la importancia que tiene el estado de bienestar, el sistema de salud pública. Argentina, con todo lo que sufrió en los últimos tiempos, y yo diría fundamentalmente en los últimos 4 años, venimos
de la decisión del último gobierno de desmantelar el Ministerio de Salud, bajarle su rango, ya no más ministerio, sino dejarlo como secretaría, y que el ministro de Salud en ese momento no haya renunciado en ese contexto, aceptando, digamos, esa degradación, digamos, institucional, digamos. Aún así, tenemos un sistema de salud pública que todos sabemos que, digo, tiene los mejores profesionales. En ese contexto, todavía tenemos un Estado que responde. Todavía hay, digamos, un registro de Estado benefactor, que es lo que nos permite, digamos, con políticas activas, digamos, y con gestores, digamos, conocedores de lo difícil que es administrar el Estado. Digo, yo estaba dando algunos datos económicos, podría profundizar en otros, pero lo que vimos es una incapacidad muy grande de gestión en los últimos 4 años. Casi todas las variables terminaron peor de lo que se recibieron, y las que no estaban mal, como la deuda, terminamos con un endeudamiento del 100% del Producto Bruto, digamos, todo mal. Hay una frase que dice, la guerra es una situación, lo mismo, la guerra es una situación demasiado seria como para dejarla en manos de los militares. Bueno, ahí tenemos... No, y dijo que... Ahí están abriendo los micrófonos. Ahí había un micrófono abierto. Cierro con esto, me parece, y para no tener, digamos, un sesgo necesariamente ideológico, hay que recuperar a los que piensan el Estado y la importancia del Estado, no los que quieren achicarlo, degradarlo, suprimirlo, ¿no? Lo dice Fukuyama, digo, para que lo lean, digo, los Duhovne, los Rubinstein, los Macri, lo dice Fukuyama, no lo dice, no lo digo yo, digamos, desde la periferia del pensamiento crítico. Dice, las capacidades estatales importan. En su último libro, La Construcción, en uno de sus últimos libros, La Construcción del Estado, plantea la importancia del alcance y de la gestión del Estado. En ese marco, yo creo que tuvimos, en todo este contexto crítico, la suerte de tener, digamos, alguien que fue jefe de gabinete muchos años y que sabe lo que es gestionar el Estado, digo, que no es manejar, digamos, una empresa privada, alguien con la experiencia de quien es González García para gestionar, digamos, el sistema de salud pública. Creo que es esto reconocido por todo el espectro político, y me parece que la línea es, bueno, repensar, digamos, el tema de la deuda. En ese marco creo que hay una actitud muy saludable de un sector de la oposición, no del que está ahora planteando, digamos, no nos cierren las instituciones en un roadshow medio raro, sino, digo, Horacio Rodríguez Larreta, digamos, poniéndose codo a codo con Kicillof y con Alberto para gestionar junto a los gobernadores esta situación, y me parece que, apelando al clásico, es por ahí que había dicho Macri, me parece que es por ahí, por el lado de Alberto y de Ginés, y no por el lado del que venimos, Macri, Rubinstein, Duhovne, digamos, con endeudamiento y achicamiento del Estado. Me parece que hay una delgada, o un delgado hilo rojo que anuda la política exterior, digamos, y la política interna, que es definitorio para poder hacer frente, digamos, de una perspectiva de la salud pública a esta crisis, digamos, el mundo post-COVID. Así que ahí terminó, me extendí, ya lo sé. Sí, no hay problema. Mañana justamente vamos a hablar con otro colega nuestro, que es Juan Pablo Laporte, que vamos a hablar sobre el tema de política exterior argentina, así que vamos a indagar más sobre el tema de política exterior y el nuevo orden. Acá tengo algunas preguntas que a mí me gustaría igual decírtelas, quizás no para que te extiendas, vale, pero sí para digamos, la gente que estuvo escuchando. Dice... Muy tipo ping-pong, si quieren, así. Dice, hace algunos años proponías el soft balancing como forma de limitar el poder de los Estados Unidos en Latinoamérica, la utilización de las instituciones internacionales y la integración regional alternativa que hoy se encuentran en crisis. ¿Qué alternativas propondrías hoy ante este auge del orden liberal? Reconstruir las mismas. Es cierto que algunas de estas están en crisis, en gran medida porque hubo retrocesos, pero me parece, digo, simplificando, porque son conceptos que por ahí explicarlos así tan rápido es un poco difícil. El soft balancing es reconocer que la región tiene una distribución unipolar del poder en términos estratégico-militares, de esto no cabe ninguna duda, pero encontrar los espacios para desplegar políticas autonómicas. La única forma de poder tener mirada propia y restringir la proyección de poder de actores poderosos y tener una agenda propia es trabajar con otros. Ahora, lo que hay que tener para trabajar con otros es una mirada o un piso común. Es muy difícil tener un piso común, aunque hay intentos, digamos, ¿no? Digo, para poner un caso, el ministro de Defensa acaba de armar, digamos, un bloque 2+2, digamos, con el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto de Brasil para hacer frente a cuestiones en las que haya que ponerse de acuerdo. Se puede aún, en contextos en donde la disidencia a nivel político, por ejemplo, entre Alberto Fernández y Bolsonaro, es muy grande. Ahora, lo que quiero decir es, para eso tenemos que tener claro por dónde pasan nuestros intereses, y yo lo que veo muchas veces es que hay una compra, digamos, llave en mano, de una línea que baja, digamos, de, por ejemplo, los organismos militares de los Estados Unidos, digamos, hacia la región,
que plantean cosas que los Estados Unidos no hacen fronteras adentro. Entonces, ¿por qué yo voy a emplear mis Fuerzas Armadas para hacer frente, digamos, a una cuestión como el narcotráfico, cuando no hay un expertise para eso? Digo, yo trabajé como subdirector o como director general de planificación de una policía de seguridad aeroportuaria, que hacía investigaciones auxiliar de la justicia, colaboración con fiscales, investigación criminal, colaboración con jueces, desarticulación de bandas criminales. El narcotráfico en la Argentina tiene que ver con cuestiones de inteligencia fiscal, de delitos financieros, mucho más que con cuestiones de empleo de armas de guerra. Con lo cual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos necesitas más inteligencia criminal para desarticular esas bandas. Tenés que ver que tu problema son los mercados internos de droga, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el Gran San Martín. Pero la mirada que baja los organismos norteamericanos, la DEA, el Comando Sur, es la mirada del tráfico global, digamos, que no es necesariamente nuestra agenda. A la DEA no le importa, digamos, el Gran San Martín, le interesa regular la cantidad de droga que entra a los Estados Unidos. Entonces, si vos no tenés funcionarios capaces de sentarse en una mesa de negociación con la claridad de por dónde pasa el problema con la Argentina, y vas a estar en dificultad. Entonces, si tenemos funcionarios, digamos, que se sientan, digamos, a una mesa de discusión y plantean, digamos, que van a emplear las Fuerzas Armadas en lucha contra el narcotráfico, cuando ningún expertise de que hacen la escuela de guerra en adelante tiene que ver con eso, es muy difícil. ¿Qué sabe un militar de una cadena de custodia? ¿Qué Hablando sabe de inteligencia financiera? Poco, digo. Yo creo que el instrumento militar, las Fuerzas Armadas, deben prepararse para su misión principal y para cumplir adecuadamente, como se está haciendo ahora en el marco del COVID y en el marco de esta pandemia, digamos, en misiones subsidiarias, cosas que hacen muy bien y por eso tienen el altísimo nivel de reconocimiento, digamos, en la sociedad. No sé si quedó parte de la respuesta. No, creo que no, apelando a tu cargo actual también, ¿no? Y alguna de las preguntas que se hicieron en las charlas anteriores, ¿pensás que el impacto del COVID podrá a futuro repensarse algún diseño diferente de las Fuerzas Armadas en Argentina? ¿Pensás que esto va a generar algún planteamiento de diseño, de capacidades, o desde logísticas hasta capacidades que tengan que ver con nuestro diseño de las Fuerzas Armadas Argentinas? Bueno, me parece, primero, desde el punto de vista normativo no hay que modificar nada, lo dijo, ayer fue la rendición de cuentas, digamos, del ministro de Defensa, la Comisión de Defensa del Senado, la semana anterior había sido en la Comisión de Diputados, claramente dice, con el ordenamiento normativo como está, se puede hacer perfectamente este rol que los militares cumplen tan bien y con tan alta aceptación, digos. Sí. De última es una tarea subsidiaria de las Fuerzas Armadas, pero que es algo como las misiones de paz, el apoyo, sí. Exactamente, que está normativamente consagrada, que se puede cumplir sin problema. Lo que tenemos que hacer, y ahí sí hay un problema de vuelta en línea, digamos, con la política exterior y la política de seguridad internacional, es recuperar una misión muy importante, digamos, subsidiaria, que el gobierno de Macri derogó al derogar el decreto 1691 del 2006, que es la construcción de un sistema subregional de defensa. Deliberadamente la única misión subsidiaria que tocó en la derogación de ese decreto es la de la construcción de un subsistema regional de defensa. Digo, en línea con este debilitamiento de la UNASUR y del Consejo de Defensa Suramericano. Claro. ¿Cuál es la explicación, digamos, más estratégica de eso? Alinearse, digamos, y ponerse en manos de las instancias hemisféricas, la OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, etcétera, y privar a la región, digamos, de un instrumento propio para hacer frente, digamos, desde una mirada suramericana a los problemas suramericanos. Bueno, Luciano, clarísimo, ahí ves todas las pantallitas que se fueron abriendo, porque bueno, es toda la gente que te fue escuchando detenidamente el PowerPoint, sos el primero que hizo PowerPoint, te agradezco por el tiempo que te llevó también a hacerlo. Me gusta que los docentes como nosotros de la UBA tengamos las habilidades y herramientas para poder explicar desde la teoría y repensar las relaciones internacionales con bases empíricas, con bases teóricas, y eso es muy importante, no solo es venir a contar qué me parece a mí, sino ver así, digamos, las herramientas que nos da la teoría y las visiones de las relaciones internacionales y la teoría de las relaciones internacionales. También me gusta que el CEPI siga siendo un lugar abierto, un lugar que se escuchen todas las voces, absolutamente todas, más que nada las que no son realistas, porque se nos abundan de realismo. Así que aplaudo y agradezco que estés acá. Espero que a todos les haya gustado que esta visión no solo
y también esto lo remarco no solo de una persona como Luciano, que es docente de ciencia política y relaciones internacionales, sino también que es un gestor y que tiene un montón de camino en la gestión. Y ese contacto entre la academia y la gestión potencia muchísimo el qué hacer y cómo defender a lo que uno conoce, a lo que uno estudia, y también en las aulas contar cómo es la teoría y también cómo es la práctica y la realidad.